Buenas tardes a todos nuevamente en nuestro Facebook Live de este día. En esta ocasión tenemos el gusto de tener la presencia de dos distinguidos juristas. Uno de ellos es Santiago Corcuera Cabezud y el otro de ellos es Alfonso López de la Osa Escribano, dos grandes amigos del Consulado de México que han aceptado participar con nosotros en un tema que es de nuestra especial preocupación, el tema de la trata. Y por eso es que quisimos nombrar esta presentación como ¿de qué se trata la trata? Todo el mundo habla de la trata de personas, pero poco se ha avanzado en la materia para realmente combatir un crimen que no solamente afecta al Estado, sino al individuo en lo particular. Por eso este día sí quisiera hacer como una pequeña introducción sobre el tema de la trata de personas. La trata de personas es una actividad altamente lucrativa que está por debajo del tráfico de las drogas y el tráfico de armas, lo cual pues es muy importante cuando se trata de ver las razones de por qué está tan en boga para el crimen organizado el tema de trata. De acuerdo a la OIT, 12.3 millones son personas que sufren de trata laboral, 4 millones son víctimas de trata y la mayor parte de ellos son niñas y niños y mujeres. En América Latina, 2 millones de niñas y niños son víctimas de explotación sexual, laboral y comercial. Un factor para la trata de personas es la discriminación de los derechos económicos y sociales que convierte a los vulnerables en personas más vulnerables frente a la trata. Se han hablado de muchas teorías respecto a la trata. Voy a tratar en un esfuerzo quizás muy presuntuoso de hacer una pequeña resumen de estas teorías. Una es la teoría criminal, que pone la protección de la víctima depende de la información que quiera compartir con las autoridades. Una de las críticas es que se enfoquen los ingresos altos que se obtienen con este crimen. Las sanciones pues no sé exactamente son apropiadas, dice que son en un término medio, y las aprehensiones de respecto a este crimen también son bajas. Se sanciona al traficante, pero no a quien apoye el delito, como son los hoteles, los transportistas y las fábricas, y poco se enfoca en la repatriación de la víctima. La otra es la teoría de los derechos humanos, que busca poner al individuo, a la persona víctima, en el centro de todas las decisiones, porque considera que la violación a los derechos de la víctima es el bien jurídico esencial a proteger, en el que todo el mundo debe de participar. Quizás una de las críticas que se hace es que el avance puede tener la solución de un fenómeno global cuando hay países con una sociedad civil desestructurada y sistemas judiciales débiles. O sea, que si no tenemos sistemas judiciales débiles, difícilmente podemos tener pues una cooperación global todas en el mismo nivel. La teoría de la seguridad humana, que la enfoca, la seguridad enfoca el tema de la trata en el tema de desarrollo humano sostenible, que busca garantizar la seguridad económica, alimentaria y de salud. Y la otra, que es una teoría también que a mí me interesa en lo particular, es la teoría feminista, que es, ellos dicen que la trata de personas es el reflejo de las desigualdades que afecta principalmente a las mujeres, y que por ello, por ejemplo, no podríamos hablar de prostitución forzada o voluntaria, porque a final de cuentas la prostitución es producto de esa falta de igualdad y el sometimiento al que han estado sujetas las mujeres. Así es que pues tenemos todo este panorama que resulta apasionante para quienes somos estudiosos del derecho, pero quisiéramos aterrizarlo un poco más a través de el conocimiento de ustedes dos, de Santiago y de Alfonso. Así que empezaríamos con Santiago Corcuera Cabezud. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana y es expresidente del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Nos platicará sobre el marco jurídico internacional en el marco de los derechos humanos y la trata de personas, y también su vinculación con la desaparición forzada de personas. Así es que adelante, Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Tu micrófono, Santiago.
¿Tienes tu micrófono apagado? Perdón, por cortesía, siempre lo pongo en mute para que no haya interferencia de sonidos mientras está hablando otra persona, y me lancé al ruedo a hablar, y seguramente nada más veían que mi boca se movía y no me escuchaban. Siento el desliz. Estaba yo diciendo sin que nadie me escuchara que era para mí y es para mí un honor y un privilegio que la cónsul Alicia Kerber me haya invitado para participar en esta charla académica, pero también de concientización de un flagelo terrible que azota a la humanidad y del que ningún continente se salva. Aquí este flagelo de la trata de personas y peor aún cuando confluye con la desaparición forzada, no hay región del mundo que se salve de esta asquerosa práctica. Y es por eso que en esta ocasión la cónsul Alicia Kerber me ha pedido que comparta con ustedes algunas de mis experiencias como integrante del sistema de las Naciones Unidas de protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito convencional como extraconvencional, que tenga que ver con la cuestión de la trata de personas y su confluencia o correlación o concurrencia con la desaparición forzada. Pero como nuestro tema principal es el de la trata de personas, mi objetivo en los próximos 10, 12 minutos es compartir con ustedes una descripción general del marco jurídico internacional en materia de trata de personas, y estaremos pasando revista de los instrumentos internacionales que resultan aplicables en esta materia. Y en primerísimo lugar, me tengo que referir al Protocolo de Palermo. Es un tratado internacional que complementa a la Convención de la ONU en materia de crimen y drogas y de crímenes internacionales. Esta Convención de la ONU sobre delincuencia organizada transaccional. Y en su momento se consideró necesario ampliar a esta Convención sobre delincuencia organizada transnacional con un protocolo, es decir, un tratado en sí mismo, por reunir todas las características de un tratado internacional, pero que es complementario a la Convención de las Naciones Unidas en materia de delincuencia organizada transnacional, porque por desgracia, esta práctica de la trata de personas pertenece precisamente a la práctica de la delincuencia organizada transnacional. México ratificó este protocolo desde diciembre del 2013 y, por lo tanto, de acuerdo con nuestro régimen jurídico, este tratado internacional forma parte del orden jurídico mexicano de acuerdo con las reglas previstas en nuestra Constitución, de que todo tratado internacional firmado por el Ejecutivo y aprobado por el Senado forma parte de la Ley Suprema de la Unión. Un factor que puede resultar interesante es preguntarnos si este tratado internacional forma o no parte de lo que en México desde el 2011 se conoce como el bloque de constitucionalidad, en el sentido de tratarse de tratados internacionales o normas contenidas en tratados internacionales que protejan derechos humanos. Este tratado, digamos que no pertenece a la familia de tratados internacionales de derechos humanos de la ONU que se adoptan en el seno del sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, y a la que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le da servicio, es decir, a estos 10 tratados internacionales que se conocen como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este tratado no está alojado, digamos, en ese cajón
de derechos humanos, entre comillas, sino que la oficina de las Naciones Unidas encargada de la vigilancia y cumplimiento de este tratado no es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino la oficina con sede en Viena y no en Ginebra de drogas y delitos o drogas y crímenes, drugs and crimes, de las Naciones Unidas. Es ahí en donde se encuentra, digamos, en esta subrama del derecho internacional. Sin embargo, no cabe la menor duda de que los valores que protege este tratado internacional llamado Protocolo de Palermo, pues es la dignidad de las personas y muy particularmente personas en una situación terrible de vulnerabilidad por la explotación a las que son sometidas. Y este tratado tiene diversas secciones muy orientadas, como les digo, hacia la protección de las víctimas de trata de personas que, como la cónsul ya resaltó, de acuerdo con las estadísticas de la OIT, pero también de la Oficina de Viena de Drogas y Delitos, pues tiene un segmento verdaderamente o particularmente trágico y terrible, que es la explotación sexual, en donde la mayoría de las víctimas son mujeres y muchas personas menores de edad, niñas y niños y adolescentes. Y un segmento también muy importante, sin duda alguna, son hombres, varones, jóvenes, que son cooptados para la realización de labores laborales, es decir, de explotación humana de carácter laboral. Lo que este tratado hace es, por un lado, hablar del tratamiento de las víctimas, pero también hablar de medidas de prevención y de cooperación internacional. Ser un tratado internacional, lo que este tratado hace es hacer que los estados parte del protocolo se comprometan unos a otros para cooperar, asistirse mutuamente en la prevención del tráfico de personas para explotación, ya sea laboral o sexual, entre otras medidas, pues el reforzamiento de medidas fronterizas y de control de las fronteras, del control de documentos y, por supuesto, el protocolo incluye una definición de trata de personas que se pretende que la legislación doméstica de cada uno de los estados parte en el tratado instrumente, o se diría en inglés implemente, o sea, implementing legislation, que adopte legislación instrumental implementante de la convención, en este caso del protocolo, y que se establezca como delito el concepto de trata de personas que el protocolo incluye y que se le establezcan penas que sean acordes con su gravedad. Así que este tratado nos recuerda a aquellos tratados de la familia de derechos humanos, como la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la Convención Internacional para la Protección de todas las personas, las desapariciones forzadas. Hacen lo mismo los tres instrumentos que acabo de mencionar, el Protocolo de Palermo y las dos convenciones que mencioné. Por un lado, definen la conducta, en este caso de trata, la de tortura, la conducta de tortura, la de desaparición forzada es la conducta de desaparición forzada. Y después de definirla, lo que pide el tratado es que se incluya dentro del derecho doméstico, es decir, que los estados partes adopten las medidas legislativas o de cualquier otra índole para que el delito en cuestión, o sea, la trata, la tortura o la desaparición, queden tipificados como un delito en su derecho doméstico. México es parte de estos tres tratados y ha implementado legislación
en los tres casos. Por un lado, tenemos la ley que tiene un nombre larguísimo, que es la Ley General sobre Trata. Luego tenemos la Ley General sobre Tortura y la Ley General en materia de desaparición forzada, que además establece el Sistema Nacional de Búsqueda. Son tres leyes generales que para su expedición en México fue necesario reformar a la Constitución para dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en estas materias. Y por generales queremos decir que son leyes que son aplicables en todo el territorio nacional y que establecen obligaciones de coordinación entre los tres niveles de gobierno y todas las entidades de la República para prevenir y erradicar estas prácticas. Ahora, además del ámbito, digamos, convencional o de los tratados internacionales, en el ámbito de las Naciones Unidas está el sistema, digamos, convencional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Todos ellos, los 10 tratados, tienen por un lado la parte sustantiva, es decir, las normas orientadas a la protección de la persona, y son las que reconocen los derechos y establecen las obligaciones de carácter sustantivo para los estados. Y luego tiene una segunda parte que podemos llamar orgánica o adjetiva, en donde se crea un órgano para la vigilancia por parte de este órgano del comportamiento de los estados parte en cuanto a la implementación que hagan de sus disposiciones a nivel doméstico, y otras funciones que tienen estos llamados comités. Esto que es sumamente útil porque los estados parte tienen la obligación de presentar a estos comités informes sobre las medidas que han venido adoptando a nivel doméstico para implementar las convenciones, además de que tienen facultades, siempre y cuando el estado parte en cuestión reconozca la competencia del comité para tales efectos, de recibir denuncias específicas por casos particulares que pudieran constituir violaciones a los derechos previstos en la convención correspondiente. Esto es lo que, diría yo, distingue mayormente al protocolo de Palermo de la Convención contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, por ejemplo. La Convención de Desapariciones Forzadas tiene su comité contra las desapariciones forzadas, con las funciones que brevemente indiqué, mientras que el protocolo de Palermo no tiene un órgano específicamente creado por el tratado, en virtud del cual pueda vigilar el cumplimiento por parte de los estados de las disposiciones del tratado, sino que se deja esto simplemente a la comunidad internacional, a los demás estados parte en el tratado, y desde luego a la Oficina de Drogas y Delitos de la organización, pero sin las facultades específicas y bien desarrolladas que todos los 10 tratados sobre derechos humanos de la ONU sí tienen. Y al lado de los órganos de tratados de estos comités, y esto prueba que la cuestión de la trata de personas es una cuestión de derechos humanos, aunque este protocolo no esté, digamos, colgando de una de las ramas del tronco del derecho internacional de los derechos humanos propiamente dicho, lo que demuestra que la trata es una cuestión de derechos humanos y una terrible violación a estos, es que dentro del sistema de procedimientos especiales de la ONU existen 3 mandatos específicos que tienen relación con esto. Uno de ellos, el primero, que pues es precisamente sobre trata de personas y específicamente mujeres y niñez. Pero también hay otros 2. El que está a cargo de la relatora respecto de la explotación sexual de la niñez, incluida la prostitución infantil y la utilización de niñez en pornografía, y la relatora
de todas las formas contemporáneas análogas a la esclavitud. Aunque el protocolo de Palermo no hace referencia a las prácticas análogas a la esclavitud a las que se refiere la Convención Complementaria contra la Esclavitud de la ONU, la ley mexicana sí lo hace. O sea, no solamente tipifica el delito de trata de personas, sino que además aborda temas como la servidumbre de la gleba, la servidumbre por deudas, la venta de mujeres para matrimonios forzados y otras prácticas que la Convención Suplementaria contra la Esclavitud sí prevé. Así que, pues digamos, para concluir, ya que son 14 minutos con 29 segundos, el marco jurídico internacional para la prevención, sanción, persecución de esta práctica espantosa estaría conformado por tratados internacionales como el Protocolo de Palermo y la Convención de Desapariciones Forzadas, en la medida en que estas dos prácticas puedan confluir, como por desgracia sucede con frecuencia, de que a veces hay participación del Estado en la cooptación de la persona y después esconderla, de modo tal que no se sepa en dónde está o qué le está pasando. Habría ahí una confluencia de las dos prácticas. Y el ámbito no convencional o extraconvencional de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que no proviene de un tratado, sino de resoluciones del propio Consejo, respecto de los 3 mandatos que ya mencioné. Pues esta sería, Alicia, una panorámica general del derecho internacional en estas materias. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Sin duda es un tema muy importante y vemos que hay muchísima legislación internacional que a veces la gente la transforma como en burocracia internacional, pero también nos hace conscientes de que un problema que trasciende fronteras también requiere de toda la cooperación internacional y que tenemos que trabajar todos juntos para realmente hacer frente a uno de los crímenes más deleznables de la humanidad, que afecta pues precisamente a las personas que se ubican en situaciones de vulnerabilidad, como son niñas, niños y mujeres, en especialmente pues en esta situación de pandemia. Creo que es un punto que debemos también abordar, y para ello pues tenemos la presencia del profesor Alfonso López de la Hoz Escribano, director del Centro de Estudios Jurídicos México-Estados Unidos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston, quien nos hablará sobre los aspectos sociales y sanitarios de la trata de personas. Profesor, adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, cónsul general. Lo primero, y no puedo más que secundar las palabras de mi compañero, el profesor Corcuera, darle las gracias. Es un honor estar aquí hablando ante el consulado sobre un tema tan importante y que tanto nos preocupa. Y en este caso lo que voy a tratar es precisamente de esos aspectos sociales y sanitarios de la trata de personas. Y es que uno de los mayores malentendidos que existe en torno al crimen deleznable, como decía cónsul general, de la trata de personas, es que se cree que hay violencia física de por medio o se cree que hay un secuestro, y en ocasiones no es necesario ni el secuestro ni la violencia física, sino que los traficantes, los pimps, los proxenetas, lo que hacen es manipular psicológicamente a las víctimas, amenazándolas para poder explotarlas sexualmente o laboralmente a cambio de dinero. Esta afirmación ha sido realizada por el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos y que además precisamente considera el crimen de trata de personas como un crimen clandestino, como un crimen oculto, que dificulta mucho su erradicación. Hablamos de trata de personas, hablamos de esclavitud moderna. Podemos hacer una breve comparativa entre la esclavitud que se ha denominado tradicionalmente antebellum o esclavitud antebellum o la esclavitud anterior a la esclavitud moderna, con la esclavitud de trata de personas. La esclavitud fue legal en su momento, la esclavitud era objeto de ley y estaba institucionalizada, no así la trata de personas, que ha sido ilegal desde sus inicios.
La esclavitud dio también una forma de estatus social al propietario y a los esclavos, al propietario de esclavos, y se demostraba públicamente, no así los traficantes que se esconden del ojo público, y es la dificultad de erradicar este crimen. La esclavitud con anterior a la guerra en Estados Unidos, tenemos que distinguir aquí la esclavitud romana de la esclavitud en Estados Unidos. La esclavitud en Estados Unidos involucraba exclusivamente a africanos y afroamericanos, mientras que hoy la trata de personas afecta a todo el mundo, todas las razas, todos los géneros, nacionalidad, independientemente de nacionalidad, edad y demás. A mediados del siglo XIX los esclavos tenían un alto costo, tenían un valor. Las víctimas de trata de personas no tienen ese mismo valor. En ocasiones pueden incluso hasta intercambiarse y por momentos, y hemos visto casos dramáticos de personas que han abusado de víctimas, incluso son abandonadas porque ya cuando se han explotado al máximo se consideran inútiles. México y el sur de Texas son conocidos por el tránsito que supone la trata de personas. Texas y California suman el 20% del negocio de trata de personas existente en Estados Unidos, y así el gobierno el ayuntamiento de la ciudad de Houston ha tomado medidas drásticas para erradicar y para sobre todo informar a la población. Se parte de la necesidad de informar, de la participación ciudadana para poder erradicar este crimen, ya que se considera que 1 de cada 4 mujeres víctima de trata de personas transita en un momento dado por Houston. A nivel mundial e internacional, haciendo mías algunas de las referencias del profesor Corcuera, el triángulo más, en ese sentido, preocupante sigue siendo el de Guatemala, Honduras y El Salvador, siendo aquellos países de cuyos países los nacionales explotados como víctimas de tráfico sexual o laboral suelen provenir. Pues bien, con esta breve introducción, ¿cuáles son los aspectos relevantes de la dimensión social de la trata de personas? ¿Qué mitos y realidades podemos destacar socialmente sobre la trata de personas? ¿Y cuáles son los elementos sanitarios o conectados con el derecho sanitario que se pueden relacionar con este crimen? En primer lugar, veremos pues la dimensión social de la trata de personas y un aspecto que la cónsul general ha puesto de relieve muy pertinentemente en su introducción, la vulnerabilidad. El profesor Corcuera hablaba igualmente de ella. La vulnerabilidad es precisamente el elemento clave del cual se aprovechan los proxenetas, los pimps, los explotadores. El término vulnerabilidad no se le ha considerado dar un contenido necesariamente jurídico, sino más bien social, pero la vulnerabilidad es también un significado, un concepto jurídico. Y así el diccionario del español jurídico de la Real Academia Española define la vulnerabilidad como quien con mayor riesgo que el común es susceptible de ser herido o lesionado física o moralmente. Vemos, por tanto, las dos dimensiones que veremos posteriormente cuando tratemos los aspectos sanitarios de la trata de personas, el aspecto físico y el aspecto psicológico de la vulnerabilidad. Y existen determinados colectivos especialmente vulnerables. La teoría del feminismo cobra absoluta actualidad, puesto que efectivamente la prevalencia de personas abusadas en el ámbito de trata es principalmente mujeres. Siguen de cerca niños, aunque con un porcentaje ya que va disminuyendo. Igualmente hombres, pero ya en un menor, muy menor o muy reducido porcentaje, así como colectivos vulnerables. Y como colectivos vulnerables ubicamos a las comunidades indígenas y a los colectivos discriminados o desfavorecidos, como tristemente se ha visto de manera más reciente el colectivo LGBT, fuertemente afectado también por la trata de personas en el sur de Estados Unidos. Así pues, discriminación, violencia, amenazas, todos ellos elementos que vienen a poner de relieve esa generación o producción de vulnerabilidad. ¿Y qué es vulnerable? ¿Quién es vulnerable? Pues es vulnerable la persona que no tiene conocimiento o no tiene preparación, educación, cultura. La persona discriminada, la persona amenazada independientemente de su estado, género o condición. Personas que carecen de redes de apoyo, personas que tienen problemas financieros o que sufren marginación y discriminación. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Estados Unidos, todos los cuerpos de policía, es importante que conozcan esta dimensión de vulnerabilidad a la hora de tratar con una víctima de tráfico de personas. En el año 2015, quiero además situar desde un punto de vista jurídico, aunque mi presentación no es exclusivamente jurídica,
En el año 2005 se aprobó en Estados Unidos la primera ley específica sobre tráfico de personas y en el año 2012 fue en México. Es decir, desarrollada. Vemos, por tanto, que el legislador ha tomado real interés sobre la noción de trata de personas de manera relativamente reciente. No podemos decir ni siquiera que vengamos de una larga tradición legislativa en materia de tráfico de personas. Incluso puede también ser una de las razones por las cuales no se considere hoy por hoy, aunque hemos visto en la doctrina del profesor Corcuera que así es y me alineo completamente a ella, la vulneración de un derecho humano, cuando cómo no puede ser una violación tan frontal a la dignidad humana, cómo no puede ser una vulneración a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de la persona. Así pues, dimensión de vulnerabilidad, en el año 2015 en Estados Unidos se aprueba una ley que deja de criminalizar a la víctima. Hasta el año 2015 existía una suerte de presunción de culpabilidad en una víctima de trata de personas que hacía incluso difícil que la propia víctima fuese ella misma quien acudiera a la policía a denunciar su situación, porque sabía que tenía una grandísima probabilidad de ser imputada por un delito de prostitución. Esto afortunadamente ha cambiado desde el año 2015 de manera dramática y llevamos ya 5 años de, podemos decir, un ritmo muy favorable hacia las víctimas que deciden por sí mismas acudir a la policía para ser protegidas. La vulnerabilidad a veces se manifiesta también al entrar las víctimas en lo que podríamos denominar economía callejera. Economía callejera, es decir, cuando se asocia el concepto de supervivencia sexual, personas que a cambio de sexo obtienen techo, comida o drogas, o se crea una dependencia, un sentido de amistad, lealtad o de relación con una persona que acaba, al final, aprovechándose de la víctima. Así pues, relación de dependencia que a veces hasta incluso viene producida por una relación de confianza. Hay casos ya estudiados de víctimas de trata de personas cuyo proxeneta era esencialmente una persona que les conocía y había creado una relación de afectividad. Y por supuesto, posteriormente pasamos de la fase pacífica a la fase ya violenta, que existe y ha sido también prescrita y descrita con el secuestro, la coacción, la violencia y la prostitución forzada. Bien. En ocasiones las víctimas que son objeto de trata de personas no lo delatan por miedo, pero en otras ocasiones y debido al nivel de manipulación psicológica no lo delatan porque no se identifican como víctimas traficadas. Han creado tal relación de dependencia con el proxeneta que asumen la situación, han normalizado una situación absolutamente ilegal y no tienen la capacidad de discernir que se encuentran ante una situación que es a todas luces ilegal. Y luego también pues no reportan porque temen no ser considerados, temen no ser escuchados y demás. Esta sería la primera parte. La segunda parte sería de mi presentación, hace referencia a las realidades sociales sobre el tráfico de personas. El proyecto Polaris está realizando unas labores impagables a nivel nacional e internacional y tiene un estudio muy interesante sobre los mitos y realidades sociales de la trata de personas, del tráfico de personas. Así, para ayudar a luchar contra el crimen y generar conciencia, pues se distingue. Ya hemos dicho, no es un crimen violento. La trata de personas es un crimen psicológico y de manipulación. Normalmente implica coacción y para obtener a cambio de una contraprestación servicios sexuales o laborales. Existen 2 tipos de trata, como ya conocemos. La trata de personas no solo afecta a inmigrantes indocumentados, sino también afecta a extranjeros en un país, así como a nacionales del propio país. Afecta a personas con antecedentes económicos muy diversos, desde personas acaudaladas, adineradas, con más recursos económicos, y a personas con menos recursos económicos. Si bien es cierto que un mayor nivel económico y de educación, un mayor poder adquisitivo, nos permite pensar que esa persona estaría exenta de caer en las redes del tráfico de personas, no es así. Ha habido casos de personas, de menores acaudalados que han caído en las redes y cuya salida ha sido desgraciadamente muy difícil o imposible ya una vez recuperados. Así pues, la realidad es que afecta a distintos estratos sociales, a países en vías de desarrollo como a países desarrollados, afecta a negocios legales y a negocios ilegales, restaurantes, centros de masaje, manicuras, cualquier tipo de negocio legal puede llevar encubierto una explotación laboral y, por tanto, dificulta la resolución o detectar el crimen clandestino.
Mayoría de mujeres, 65%, en el año 2008, conforme a los datos del grupo del proyecto Polaris, 65% de mujeres afectadas, 13% hombres y el resto minorías de género y algunos sin clasificar. Tampoco es necesario viajar, no hace falta traslados, existe trata de personas a nivel doméstico y trata de personas a nivel internacional, y cambia en Estados Unidos a nivel legislativo la denominación del menor o adulto. El child sex abuse está penado en todos los estados y existe una obligación de información en 7 estados de Estados Unidos, en concreto sobre la obligación de los médicos, lo veremos en la tercera parte, de reportar cuando un menor ha sido abusado, ¿de acuerdo? En este caso, nada dice la legislación en materia de adultos en contra de que están siendo traficados sexualmente en contra de su voluntad, y ahí es donde pues, podríamos desde aquí aconsejar una reforma legislativa un poco más omnicomprensiva. Y me permito decir, a la luz del artículo 10 de la ley de 2012 mexicana, que me parece especialmente elocuente por cómo hace un esfuerzo realmente ímprobo de ubicar dentro de la misma disposición todas aquellas situaciones que pueden ser objeto de tráfico de personas. Y menciono desde la esclavitud, la condición de servidumbre, la prostitución, la explotación laboral, el trabajo, servicios forzados, entre otros. Yo creo que este esfuerzo de síntesis del legislador mexicano es digno de mención en este momento. Así pues, la tercera parte de mi presentación, los aspectos sanitarios y de derecho sanitario en la lucha contra la trata de personas. Aquí vamos a ver un aspecto que desde el Centro de Estudios Jurídico México-Estados Unidos hemos querido estudiar especialmente, y es sobre todo, y voy también anticipando mi conclusión para entrar en el tiempo, mencionar que el médico, el profesional sanitario, se encuentra en una situación privilegiada, impagable, para detectar las víctimas de tráfico de personas, de trata de personas. Esta posición, este ojo clínico que tienen tradicionalmente los médicos y que desarrollan a fuerza de ver cientos y cientos de pacientes, es el que permite que una persona con daños físicos como lesiones violentas, contusiones, conmociones cerebrales, fracturas, laceraciones, perforaciones vaginales, paredes rectales, infecciones como enfermedades de transmisión sexual, SIDA, VIH, con problemas ginecológicos, con diversos abortos involuntarios, embarazos no deseados, con hemorragias internas, afecciones crónicas no tratadas, diabetes, desnutrición, es decir, daños físicos, y por otro lado, daños psicológicos, estrés postraumático, ansiedad, depresión, impulsos suicidarios, asociación del trauma con el síndrome de Estocolmo, adicciones a droga o alcohol y trastornos alimentarios. Cuando detecta este tipo de patologías en una víctima, es consciente que pueden estar relacionadas en mayor medida con una víctima de trata de personas, que inicialmente no va a querer declarar su estado, inicialmente no va a querer hablar de su situación, porque se encuentra amenazada, porque le han dicho, como se te ocurra informar al médico de lo que te está ocurriendo, vamos a atacar a tu familia, a tus hermanos, a tu novio, en tu país de origen y demás. Entonces no quiere hablar. Pues bien, el propio derecho sanitario reconoce la existencia de un diálogo bilateral que existe entre médicos y pacientes, que está basado en la confidencialidad, está basado en la confianza. Ese entorno de confianza que las víctimas de trata de personas les cuesta identificar cuando están hablando con una policía, con una persona del cuerpo de policía. ¿Por qué? Porque creen que en un momento dado les va a procesar, les va a arrestar. Ese ámbito de confianza el médico lo tiene prácticamente ganado. Prácticamente. Tenemos que reconocer que la situación de temeridad está ahí y de temor, pero está. Con lo cual, en ese entorno de privacidad y confidencialidad es cuando precisamente, y en estricto respecto del consentimiento informado, es cuando el médico puede intentar crear una relación con la víctima de trata, para que le informe de más sobre su vida y conseguir, principalmente, sacarle de la red de tráfico y curarle. Porque, lógicamente, la curación y la reinserción social de la víctima es indispensable para, si puede, si cabe, podemos decir, indemnizarse o compensarse. Cuando una persona se ha visto sumisa en tales tratos, pues a veces hablamos de que la recuperación psicológica es difícil. Así pues, diálogo bilateral en el cual el médico puede generar una conversación con la propia víctima. El problema en Estados Unidos que nos encontramos, en México y Estados Unidos tenemos lógicamente cuando un profesional sanitario detecta la comisión de un delito, existe
por supuesto la obligación de informar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero aquí, cuando cruzamos esta información con la legislación de HIPAA en Estados Unidos, es la legislación protectora de los datos sanitarios de las víctimas, nos encontramos con que efectivamente el procedimiento administrativo es complejo, la falta de consentimiento informado por parte de la víctima, que dice expresamente que no quiere que se diga, que se informe de su situación y que el médico tiene la obligación de respetarla. Y el hecho de que la ley expresamente no dice nada, porque seguimos con una ley HIPAA que debería ser reformada en este sentido, dificulta enormemente la situación. No así en México, como digo, que por razones de orden público el médico puede informar a los cuerpos de policía de una persona que ha sido víctima, que puede haber sido, cree ha sido víctima de tráfico de personas. Así, sin más, concluyendo, decir efectivamente que la trata de personas es una grave violación de los derechos humanos, de la dignidad humana, que los colectivos más vulnerables son mujeres y niños especialmente, y hemos visto también indocumentados. La participación ciudadana es clave y emitiríamos desde aquí una serie de recomendaciones. La legislación mexicana es efectivamente federal, pero se desearía una mayor coordinación a nivel estatal. Creo que es interesante que los estados tomen conciencia en México que tienen que hacer suyas los preceptos federales, incluso coordinar de manera más específica, como el profesor Corcuera ponía de relieve, y en conjunto de recomendaciones obtener datos fiables en el ámbito de trata de personas para poder ayudar a los cuerpos de policía a poder erradicar el delito, la importancia de la cooperación transnacional e internacional. México y Estados Unidos tienen que colaborar conjuntamente para erradicar esta lacra. Necesitamos tener más conciencia sobre los grupos vulnerables, definir los patrones de las organizaciones criminales transnacionales para conseguir atacarlas, formar a los funcionarios, formar a los cuerpos funcionariales, a los agentes públicos sobre lo que es la trata, retomando el título tan elocuente de nuestra ponencia de hoy, de nuestra charla, de qué trata la trata, tener realmente ese conocimiento exacto en qué consiste, y por último crear modelos, programas y estrategias en ciudades y en países que puedan ser traspolables, es decir, trasladables hacia otros países. Y sin más, pues muchísimas gracias. Eso es todo lo que quería comentarles. Muchísimas gracias, profesor de la OSA. Muy interesante su presentación. Sin duda, creo que en estos tiempos, en estos momentos, estamos viendo el incremento del crimen organizado que antes se dedicaba a las drogas, diversificarse hacia otras áreas, como es, por ejemplo, en el tema de la trata, y lo vimos específicamente en estas caravanas que venían del sur, de América Central, hacia Estados Unidos, y eso es una prueba plena de que es un delito que no respeta fronteras, que no respeta autoridades y que sobre todo también no respeta las leyes. Y eso es algo que comentaba el profesor Corcuera. Tenemos todo este bagaje internacional, somos parte de los instrumentos internacionales, hemos implementado las leyes a nivel interno. ¿Qué es lo que nos está fallando, profesor Corcuera, a nivel interno para realmente hacer frente a lo que es la trata de personas? Y sobre todo también, ¿cuál es el papel de la sociedad civil organizada y de la iniciativa privada que, como se mencionaba, también forma parte importante para hacer frente a este crimen tan deleznable? Profesor, su micrófono. Gracias, cónsul. Le digo que nada más porque estamos aquí en un ambiente muy formal con la cónsul de México, le permito que me diga profesor Corcuera cuando nos conocemos desde que tenemos 18 años. Así que bueno, manteniendo esta formalidad, hay una cuestión respecto a la pregunta que me formulas que es fundamental. Tanto la desaparición forzada como la trata de personas, pero muy particularmente la trata de personas, se da, como decía el profesor de la OSA, en la clandestinidad. Y en muchas ocasiones, la persona víctima de trata no está desaparecida, es decir, su paradero se conoce, porque la definición de trata de personas no es nada más, digamos, la captación, el transporte y el traslado y la acogida. Es decir, todo esto sí, de algún modo implica
cierta acción de privación de la libertad. Pero en muchísimas ocasiones la misma definición continúa diciendo es la recepción, acogida, traslado, transporte, pero recurriendo a la amenaza, puede ser al uso de la fuerza, pero a otras formas de coacción. Y luego habla del rapto o del fraude o del engaño o del abuso de poder. Es decir, hay niñas, adolescentes, mujeres que pueden llegar todas las noches a su casa a dormir y darle un beso en la frente a su padre y irse a su cama, y a pesar de ello, a la mañana siguiente, a determinada hora, estar nuevamente en manos del padrote que las explota. Y por desgracia, pues en nuestro país tenemos la mala fama de tener una ciudad como Tenancingo, Tlaxcala, que se dice ser pues la meca de la explotación sexual en México, y en donde tal vez muchas de las chicas mesoamericanas, no solamente mexicanas, sino hondureñas o salvadoreñas, están siendo explotadas, y es por eso que luego existen también estas marchas o caravanas de madres centroamericanas que recorren el territorio de México buscando a sus hijas e hijos que muy probablemente estén siendo explotadas en estos centros. Esa sí podría concurrir la desaparición con la trata, porque las madres y sus familiares no saben en dónde están, pero muchas otras no están desaparecidas. Tienen la apariencia de estar llevando incluso cierta vida de algún modo normal, a lo mejor van a trabajar en un trabajo formal, a su oficina, pero están en manos de un padrote, de un pimp, que las está explotando y que está haciendo uso de mecanismos de extorsión moral que las están literalmente obligadas a través de violencia moral, no física, y regresan por su propio pie al centro de explotación a ponerse en las manos y en los cuerpos de quien se aprovechan de ellas. Entonces, eso es fundamental. Entonces, por lo tanto, dada la clandestinidad y de que muchas veces las víctimas ni siquiera saben que están siendo víctimas, es que es tan difícil investigar, perseguir, capturar, y ya déjate procesar y castigar a los responsables. Y es por eso que estos crímenes, como la desaparición y la trata, que son al mismo tiempo tan difíciles de probar, y por eso los índices de impunidad, por desgracia, son tan altos. La cooperación internacional y la coordinación entre autoridades locales es fundamental para lograr que las víctimas, además de todo, se atrevan a dar información al respecto. Es muy difícil. No tengo la respuesta, Alicia, pero creo que por ahí es por donde va en cuanto a las medidas, tanto legislativas, pero la ley no basta, por muy buena ley que se tenga, si no se implementa y no se lleva a la práctica. Necesitamos medidas de carácter administrativo e incluso judicial para tratar de prevenir y después investigar, procesar y castigar a los responsables. Definitivamente, y creo que eso es un punto muy importante porque a veces somos muy buenos para hacer legislación, tenemos leyes impecables, perfectas, redactadas de una manera excelente. El problema es el cumplimiento, y como señala Santiago, creo que también falta mucho la capacitación hacia los ministerios públicos con una perspectiva de género, porque no se aprecia exactamente cuando una mujer está siendo víctima de trata, y en muchas ocasiones se le revictimiza. Totalmente. Entonces, ahí adolecemos todavía de una cuestión que venimos arrastrando con mucho tiempo. Creo que el tema de la perspectiva de género no debe de ser un tema que es solo cuestión de moda, sino realmente debe llevarnos a acciones muy concretas, ¿no? Déjame agregar en 30 segundos algo, Alicia.
la revictimización es terrible en los dos crímenes a los que me acabo de referir, tanto en la trata como en la desaparición. Si una madre llega a presentar una denuncia ante un fiscal, una comisaría, un ministerio público, no nada más en México, sino en el mundo, existe esta actitud de la autoridad diciendo, pues se ha de haber ido con el novio, seguro anda en drogas, seguro anda en malos pasos, cómo iría vestida, seguro se lo buscó. Y en el caso de la trata, y además no sea usted exagerada, ya regresará, espérese 72 horas. Y esas cosas terribles que pasan en todas partes del mundo, cuando una madre, además de todo, se atreve a ir a presentar la denuncia, porque falta que se atreva por el excesivo nivel de riesgo que esto implica en el caso de las desapariciones. Y en el caso de las víctimas de trata, Alicia, algo terrible. Llegan las víctimas, a lo mejor rescatadas por alguna organización no gubernamental, y las llegan a declarar, y el Ministerio Público o el juez o el policía se les quedan viendo como diciendo, no, pues seguramente estabas ahí por tu propia voluntad, o seguro te gustaba, o pues que tú no eras amiga de tu padrote, incluso fuiste su novia, que no fuiste su novia. Es la revictimización y la falta de empatía para darle credibilidad a la víctima. Lo mismo pasa con las víctimas de acoso y de delitos sexuales. No les creen. Así es, así es. Entiendo. Creo que eso es algo, doctor, profesor de la OSA, adelante, por favor. No, quería simplemente ahondar en lo que comentaban. Yo creo que los instrumentos, sobre todo, de no discriminación, yo creo que tanto a nivel legislativo como a nivel también de ejecución, a nivel reglamentaria, sobre la no discriminación de todos los colectivos, desde los colectivos, comunidades indígenas, lo comentamos, por supuesto, la violencia de género, la violencia doméstica es uno de los casos también más acuciantes, pero también esos colectivos más que recientemente se han visto más vulnerables y que incluso la HTRA, la Human Trafficking Research Alliance, está preocupado por la cada vez mayor presencia del colectivo LGBT entre víctimas de trata de personas. ¿Por qué? Porque tenemos una dimensión todavía de discriminación que tenemos que conseguir luchar contra ella. Y a través, viene de largo, estoy de acuerdo con usted, cónsul, esto viene de largo y esos son prejuicios que tenemos que conseguir erradicar de plano en la legislación. Y profesor, ya que estamos en esto, profesor de la OSA, habiendo hecho este análisis de México, Estados Unidos, que ahorita hizo una pequeña presentación, ¿cuáles serían los retos que enfrentan México y Estados Unidos para combatir la trata, siendo dos sistemas legales tan diferentes, teniendo, por ejemplo, la sociedad civil en Estados Unidos funciona de una manera, en México funciona de otra, tienen otro tipo de incentivos? ¿Cuál desde su punto de vista serían los principales retos de México y Estados Unidos? Sí, pues desde luego el principal reto en ambos casos, común a ambos países, sería el abordar la trata de personas desde una perspectiva multidisciplinar. Tenemos que hacer cada vez más un esfuerzo de no considerarlo exclusivamente un caso de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los cuerpos de policía. La sociedad tiene que estar involucrada. YMCA, Catholic Charities están haciendo un enorme esfuerzo. El sector de negocios, el sector hostelero y de restauración, pero incluso ahora que se encuentra de capa caída, pero el sector energético también, en cuanto a las construcciones de las vías y comunicaciones de las pipelines y los tubos que comunican México a Estados Unidos, el sector médico, el sector sanitario, una reforma en Estados Unidos de la ley en materia de protección de datos, en la ley HIPAA, que parece proteger más a las compañías aseguradoras que realmente al paciente, y en ese caso citar expresamente en la ley cómo puede haber una divulgación de información médica cuando se está tratando de un caso de una víctima de trata de personas. Ese es un reto que también tiene que afrontar. El reto político es principalmente político-jurídico, es que los estados siguen teniendo un amplio margen de maniobra a la hora de legislar, y ahí vemos que la obligación de informar por parte de los médicos existe solo en 7 estados en Estados Unidos en el caso de menores. Con lo cual, en el reto en México, lo hemos comentado antes, también sería uno de ellos que México, que los estados coordinen mejor a nivel estatal. Comprendo que es un honor considerar acaba donde uno Estamos perdiendo. Tenemos que abordarlo desde una perspectiva. Perdón, que ha habido un fallo en la conexión.
Sí, ahí está. Sí, perdón, no, tenemos que abordarlo de manera especialmente, casi diría, de solidaridad jurídica, ¿no? Es decir, aquí tenemos que dejarnos ya de rencillas de quién tiene la competencia para decir qué y sentarnos codo con codo a trabajar, porque aquí ganamos todos. Esto no es ni partidista, esto no es ni político, esto es realmente un problema, o de política quiero decir partidista, es un problema que tenemos que trabajar todos juntos para erradicarlo. Ese sería el reto. Perdóname, Santiago, tenemos 2 minutitos que quisiéramos aprovechar. Adelante, Santiago, ¿no? Digo, nada más decir que una de las cosas que tenemos que hacer es fortalecer a la sociedad civil para que no se divida. En México, tú lo sabes, Alicia, es terrible luego ver cómo las organizaciones que se dedican, por ejemplo, a esta cuestión de la trata, están peleadas entre ellas y se acusan unas a las otras de que no, pues que tal organización en realidad ellas son tratantes y las víctimas que rescatan luego las explotan o las tratan de meter en quién sabe qué y luego acusan al otro grupo. Eso es terrible. Cuando estamos frente a una... esta no es una pandemia, la de la trata, esta es una peste destructiva y espantosa que siempre ha estado ahí y que en lugar de unirnos no estemos peleando los unos contra los otros. Eso, a ver qué podemos hacer para que la sociedad civil se una para la lucha en contra de este flagelo. Y ahí sí quisiera como quizás abordarlo, creo que es muy importante esto de la sociedad civil organizada, que a veces parece sociedad civil desorganizada y no lo vemos nada más en México, también acá en Estados Unidos vemos que una organización se pelea con otra organización, muchas veces por simple protagonismo que no lleva a nada. Pero, ¿qué puede hacer, por ejemplo, la iniciativa privada también, en pocas palabras, qué puede hacer la iniciativa privada para apoyar en el combate a la trata de personas? Y la otra pregunta sería, ¿debemos elevarlo a nivel de crimen de lesa humanidad para evitar su prescripción? Sé que es se puede hacer todo un estudio de esto, pero en corto simplemente porque son ideas que nos han venido dejando también nuestros escuchas. Sí, bueno, en cuanto a crimen de lesa humanidad me parecería perfecto, ¿no? Sería realmente la manera de poder erradicarlo. La sociedad privada, la sociedad civil, pues medidas desde formación de sus propios agentes hasta medidas de transparencia sobre sus sistemas de contratación, auditorías sobre la equivalencia de salarios en función de género. Hay medidas que sí pueden adoptar la iniciativa privada y que beneficien tanto al evitar el tráfico de personas a nivel laboral y a nivel sexual. Pero nada más déjame hacer una aclaración rápida y puntual en relación con lo de los crímenes de lesa humanidad. Desde luego, la trata de personas como la desaparición, la tortura, el asesinato, el desplazamiento forzado, etcétera, están dentro de la lista de los crímenes susceptibles de llegar a ser considerados crímenes contra la humanidad, pero siempre y cuando se den en un contexto de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque como parte de una política de Estado o de organización para fomentar esa política o ponerla en práctica. Entonces, no, creo que no es necesario darle categoría de crimen contra la humanidad para que las medidas se implementen, ni ponerle la etiqueta de crímenes contra la humanidad a lo que a lo mejor no es, porque ¿dónde está la política de Estado? Tampoco podemos decir que en México o en Estados Unidos el Estado esté fomentando la trata de personas de manera generalizada y sistemática. Pues no. Y también por respeto a las víctimas de los verdaderos crímenes contra la humanidad, a lo mejor no vale la pena andar etiquetando lo que no es. Pero ¿no te parece, Santiago, que desde el momento en el que tenemos que acudir a la participación ciudadana como elemento principal para erradicarlo, estamos, en cierto modo, que no quiero hacerlo, lógicamente, es una constatación, desapoderando al Estado de la manera de resolverlo, porque clandestinamente se está escapando al control del Estado? Sí, estoy totalmente de acuerdo que el Estado tiene una grave responsabilidad, incluso por omisión, para evitar la práctica.
pero no es que lo esté omitiendo de manera deliberada para fomentarla. A eso me refiero. Es un poco lo que pasa, profesor, con el tema de los tratos crueles, inhumanos o degradantes que pueden darse en ciertos penales o centros de reclusión. No es que la intención sea torturar a la gente, sino que las condiciones de vida que tienen esas personas ahí son de tal modo humillantes y degradantes que pudieran parecerse mucho a la tortura, pero hay una intención de infligir dolores y sufrimientos deliberadamente, pues a lo mejor no. Ahí estaría la diferencia, porque para que un crimen contra la humanidad sea tal es necesario un plan y llevarlo a cabo sistemáticamente y de manera extendida, widespread, en un determinado territorio y como parte de un ataque contra la población civil, y no solamente con conocimiento de ese ataque. O sea, son muchos elementos para que el crimen contra la humanidad pueda considerarse crimen contra la humanidad. Ahora, no estoy diciendo con esto ni demeritando la terrible gravedad de la trata o de la desaparición, que me parecen asquerosas, pero para que sean crímenes contra la humanidad se necesitan muchos otros elementos. Y yo creo que, perdónenme mi deformación profesional, pero no nada más es por una cuestión de rigor técnico en el uso de los términos, sino también por respecto a las víctimas de los verdaderos crímenes contra la humanidad. ¿Se entiende, Santiago? Muchas gracias, muchas gracias. Creo que con esto estaríamos llegando al final de nuestra presentación. Nos hemos pasado un poquito. Gracias a todos los que se contactaron con nosotros. Iván Soldevilla, Miguel Alanís, Mariana Cornejo, Claudia Serrano, varios que nos han hecho llegar sus preguntas. Traté de sintetizar algunas en las que hice, pero sobre todo queremos que tomen nota de lo que aparece en pantalla, Polaris, los datos de Polaris para casos de trata de personas. Si ustedes se sienten víctimas de trata de personas, ahí tienen un número concreto al cual llamar, pueden mandar un mensaje o pueden contactar directamente al Consulado de México. Tenemos todos los recursos para apoyar a las víctimas de trata de personas, desde los recursos legales, psicológicos, médicos, albergues, incluso hay un alivio migratorio. Por ahí preguntaban si hay algún tipo de visa para víctimas de trata. Sí lo hay. El consulado puede dar seguimiento al caso, hacer el acompañamiento con las autoridades, pero nos interesa mucho la denuncia. Ese ha sido nuestro quizás punto más débil, que muchas veces la gente no quiere denunciar. Requerimos que la gente asuma su situación y se sienta con la libertad de acercarse al consulado, porque estén seguros de que los vamos a ayudar, que el consulado siempre va a estar a su lado. Así es que muchas gracias, profesor Alfonso López de la Osa, muchas gracias, profesor Santiago Corcuera. Un abrazo virtual a los dos y esperamos vernos pronto, una vez que pase esta pandemia y que nos volvamos a abrazar como es la tradición de todos los mexicanos. Gracias a todos y nos desconectamos, siguen viéndonos en nuestros Facebook Live. Gracias. Gracias. Gracias.